Hola, bienvenidos de vuelta a otro capítulo de las lámparas fluorescentes. Hoy les quería comentar o hacer una rectificación sobre la explicación que di de este circuito, básicamente varios puntos. Y esto debido a que he comprado una lámpara nueva. Recientemente apareció un nuevo proveedor en AliExpress y este ofrecía una lámpara de 40 watts a 12 voltios. Y dije, bueno, ¿por qué no? Vamos a comprar esta lámpara de 40 watts. En teoría son 10 vatios max adicionales a la lámpara que había comprado en el vídeo anterior de la lámpara ultravioleta. Entonces, bueno, he comprado la lámpara, la he desarmado y como podrán ver es exactamente, exactamente el mismo circuito. No han cambiado nada, ni un pelo. Los mismos valores, los mismos transistores, las mismas inductancias, todo igual. Incluso la bombilla es la misma. De hecho, por acá tengo la otra. Aquí. Una la otra. La misma. No han cambiado. No han cambiado nada. O sea que si la ponemos. La misma bombilla. Entonces, le he medido, por supuesto, con la fuente de alimentación. Da la misma corriente que la lámpara anterior, 1.3 amperios, que son unos 16 watts. O sea que 40 watts a esta se le queda aún más lejos todavía. Bueno, en fin, ya sabemos que lo de los vatios y estas cosas es un poco complicado comprar en China porque, bueno, puede ser que sea verdad o puede ser que no sea verdad. Así que, bueno, eso en primer lugar. Pero lo que sí me sirvió de haberla comprado es que decidí, porque si es que es verdad que les he contado que a esta lámpara yo les cambié los diodos, los transistores, a unos diodos rápidos. Y he decidido, pues, porque nunca se me ocurrió, medir la temperatura de estos transistores con los diodos originales. Ah, por cierto, aquí he puesto el transformador T2, lo he puesto por debajo porque estaba haciendo unas pruebas, pero bueno, antes de que digan que no ven el transformador T2 es que lo he puesto por debajo. Bueno, entonces he hecho unas pruebas y he medido la temperatura de los transistores y para mi sorpresa los transistores no se calentaban nada en comparación con la PCB que había hecho yo, que como vieron llegaba a 100 grados y poco más. Entonces, lo único diferente que tenía mi circuito de la PCB al original eran los diodos. Y dije, bueno, no sé qué tiene que ver, porque de hecho he puesto unos diodos de mejor calidad, pues bueno, vamos a volver a los diodos anteriores y para mi sorpresa la temperatura bajó muchísimo. De hecho, vamos a encenderlo, voy a dejar calentar la lámpara unos 5 minutos y ahora les muestro la temperatura de los transistores. Bueno, ahora mismo estamos a una temperatura entre 19 y 20 grados en la habitación, más o menos para que tengan una referencia de cuál es el punto de partida. Antes de mostrarles qué temperatura tienen los transistores, vamos a ver un poquito los cambios. También había dicho que en el transformador T2 habían 4 vueltas, pero no, habían 5 vueltas, lo cual cambia su factor de inductancia a 3200. Esto no sé si sea un factor importante a la hora de si quieren diseñar por vuestra cuenta este circuito, pero sí que, bueno, he rectificado este valor. Son 5 vueltas en el primario y el secundario del T2 y el factor de inductancia de la ferrita es 3200. El diodo era el UF4007, el que había puesto, lo he cambiado al UN4007, que era el original. La verdad los resultados son sorprendentemente mejor y me he dedicado a estudiar el porqué y al final, pues viendo unas imágenes en el osciloscopio, entiendo por qué un diodo más lento es mejor en este caso que uno más rápido. Bueno, vamos a medir un poquito la
la temperatura de los transistores y así ven después de 5 minutos qué temperatura han alcanzado. Bien, aquí tenemos, pues ahora estoy tocando con la mano un poco la sonda, está subiendo. Vamos a ponerla directamente en el transistor y veamos si puedo. Voy a coger la cámara. Voy a ponerle aquí un poco más en el centro del transistor. 28 grados. Puedo tocar el transistor pero es que no noto diferencia. O sea, pareciera que estuviera apagado. Yo sorprendido. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué un diodo hace que un transistor pase de 100 grados a poco menos de 30? Es increíble. O sea, vamos a analizar un poquito las señales del osciloscopio y veamos qué sucede. Bueno, estas eran las señales del osciloscopio que habíamos capturado aquel día con el circuito original cuando estamos haciendo las pruebas. Yo guardé las imágenes para tenerlas de archivo. Como vemos, tenemos aquí pues los 21 voltios a la entrada. Esta es la entrada del transformador. Sí que es verdad que vemos aquí unos picos. Estos picos aquí que eran, bueno, sospechosos. En teoría esto debería ser una señal bastante cuadrada. Yo no le di mucha importancia en ese momento debido a lo sencillo que era el circuito. Luego tenemos aquí a la salida. En la salida volvemos a tener los picos, por supuesto amplificados. Aquí ya tenemos los 132 voltios. Y bueno, se ve reflejado mucho más esa distorsión. Lo que no habíamos visto aquel día era la señal de la base de los transistores. Yo en ningún momento quise mirarla porque efectivamente, pues si la salida de los transistores era cuadrada, pues ya más o menos se entendía que la entrada de la base era cuadrada. Y cuando vi la señal, pues me asusté, que yo decía, ¿qué es esto? O sea, de pronto estaba midiendo mal, empecé a mirar la sonda a ver si es que estaba conectando mal algo. Y no, efectivamente esta es la señal que hay en la compuerta o en la base de los transistores con los diodos de alta velocidad. Reduciendo un poco el voltaje de entrada, he magnificado mucho el aspecto de la señal y aquí se ve pues como que si empieza, hay un disparo, ¿vale? Intenta apagar el transistor y luego enciende el transistor. Yo por un momento pensé que esto era, como les he dicho, un error de medición, alguna resonancia en alguna parte, pero después analizando bien ese disparo que vemos allí, era el circuito tanque que tenemos para la bombilla. Es decir, este circuito de aquí. Una de las desventajas de tener un feedback para los transistores a la salida del transformador es que cualquier cambio en nuestra carga de alimentación afectará al feedback. En cambio, si lo tendríamos aquí, nuestro feedback más o menos se mantendría estable porque depende del núcleo de nuestro transformador. En cambio aquí, por ejemplo, tenemos un circuito tanque que está resonando a una frecuencia ligeramente desfasada a la frecuencia original del transformador T1. Ese desfase crea una corriente en reversa que se refleja en T2 y también en los transistores, que es este pico que vemos aquí. Este es el pico, o sea, este sería, después del pico, sería la frecuencia de nuestro transformador y lo que está antes es la corriente en reversa de nuestro circuito tanque. Por supuesto, cuando vemos la señal de nuestros dos transistores, vemos que están ligeramente
sincronizadas, pero lo que está antes, esto que vemos aquí, viene siendo el reflejo de nuestro circuito tanque, que se refleja primero en el amarillo, luego en el azul, luego en el amarillo, luego en el azul. Por supuesto, estos picos que se solapan hacen que los transistores se sobrecalienten porque están técnicamente activándose ambos a la vez. Y este calor, pues por supuesto lo vemos reflejado a la salida con 100 grados, 110 grados, y por supuesto es energía que se pierde. Esta es la señal del circuito tanque, la azul, y esta es la señal de la compuerta de uno de los dos transistores. Como ven, cada vez que sucede el rebote aquí, es porque la señal de nuestro circuito tanque pasa por debajo de cero. Ese es el momento en que la señal hace una reversa en la corriente del transformador T2 y genera este pico de aquí. La recuperación del diodo, justamente al ser lenta, cuando está cambiando de un estado a otro, omite este pico de aquí. Aquí tenemos la señal con los diodos 1N4007. Vemos que está totalmente limpia y sin rebote, pero lo que se nota también es que hay un espacio entre ellas, cuando deberían de estar justo cuando termina una empezar la otra. Este espacio es el espacio del rebote de nuestro circuito tanque. El problema es que como nuestros diodos, o mejor dicho, la ventaja de que nuestros diodos sean lentos es que la recuperación es lo suficientemente lenta como para obviar el rebote y quedaría ese espacio en blanco que nos beneficia. Ahora con los diodos más lentos, como ven, la parte negativa, cada vez que baja la señal azul, aquí no pasa nada, se mantiene en una tensión negativa. Vuelve a subir, vuelve a bajar y no se ve afectada por la parte negativa. Entonces, en este caso, tener unos diodos más lentos como el 1N4007 nos beneficia, debido a que su retraso en la recuperación o en el cambio de estado de conducción a no conducción es lo suficientemente lento como para obviar el rebote de nuestro circuito tanque. Así que muy bien, les recomiendo la bombilla de luz negra. La verdad, la calidad del circuito es buena, funciona muy bien, no veo ningún problema de diseño, no sufre de exceso de temperatura ni en lo absoluto. Lo que sí le advierto es que la bombilla no es de 40 watts ni de 30, es de 16 watts. Escojan la más grande si quieren tener una mejor intensidad de luz, por supuesto. En este caso el diseño tenía unos orificios aquí arriba para ventilar un poco más el circuito. Como ven, algunos están tapados por el pegamento. Pero bueno, si quieren la bombilla pues y la necesitan, pueden abrir un poco más estos agujeros. Si no quieren la luz negra, esta bombilla, como ven aquí en mi circuito, se adapta perfectamente a luz blanca o al color que necesiten. Así que pueden reciclar este circuito para cualquier proyecto que tengan o fabricar uno por ustedes mismos. Así que bueno, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.